mañana, junto con esta, para aquellos que no hayan podido participar, va a estar colgada el encuentro de Zoom 1 y 2 sería. Así que, nada, no quiero robarles más tiempo, les doy de nuevo la bienvenida, estamos muy contentos, hay miembros del Consejo Directivo de otras delegaciones, y como siempre me acompañan miembros del Consejo Directivo de Sadop Matanza, así que, nada, nos ponemos a trabajar, a escuchar, a debatir y a pensarnos. Gracias, Gaby. Muchas gracias por la bienvenida y por el laburo previo. Siempre vamos a ir a rescatar que cada encuentro, cada espacio de encuentro virtual tiene mucho laburo ahí por detrás, así que siempre agradeciendo a los compas de Sadop Matanza por el trabajo que no se ve, pero que está ahí todo el tiempo haciendo que nos podamos encontrar. Bueno, ¿alguien se suma por primera vez hoy al encuentro o todos ya habían participado del primer encuentro? Si alguno o alguna no había estado, yo creo que estaban todas ya la vez pasada. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, más que presentaciones, vamos a escuchar ahí a Héctor, que es un compañero de masculinidades que se suma a este encuentro. Hicimos ahí un cambiazo con Gus, que estaba medio complicado con algunas cositas de tiempo. Y nada, nos va a estar acompañando hoy Héctor, esperemos que el próximo encuentro también esté, a sumar su mirada y sus reflexiones. Así que nada, te paso la palabra para que nos cuentes un poquito quién eres. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor, como ya lo dijeron mis compañeros. Héctor Martínez, soy de acá de Matanza, de Virrey del Pino, más específicamente. Trabajo en la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Participo del espacio de masculinidades al sur, bueno, ya le habrán comentado el encuentro anterior. Somos un grupillo de varones que estamos trabajando sobre nuestras masculinidades y demás. No sé qué más contarles en esta presentación. Está bien ahí ya para saber quién eres, para quienes no te conocen, quienes no tienen el gusto. Nos conocemos virtualmente, que es una forma. Y habíamos pensado, como para arrancar el encuentro de hoy, que alguna compañera o algún compañero pueda tomar la palabra y contarnos como brevemente, así podemos pasar a los contenidos que vamos a estar trabajando hoy, que pueda compartirnos alguna reflexión o alguna mirada en torno al primer encuentro, a ver qué pasó en el después de todo eso que estuvimos charlando, de todo eso que estuvimos debatiendo, cómo quedaron, qué les pareció, nada, lo que tengan ganas de compartir, también para contarle un poquito ahí a Héctor para saber cómo estuvo ese proceso, y nada, y porque sobre todo nos gustaría escucharles a ver qué les pasó con el primer encuentro del taller de masculinidades. Si se animan dos compañeras, dos compañeros, nada, quien se anima a tomar la palabra, si no puede ser por el chat, si nadie se anima, libre. El momento de la verdad. Bueno, capaz que nadie quiere compartir nada, no es un problema. Bueno, tranqui, bien. No vamos a obligar a nadie a hablar, por favor, no vamos a hacer pasar momentos de incomodidad. Así que, bueno, entonces bueno, Lucas, entendemos que estuvo bueno el primer encuentro. Yo tiro un centro, Lucas, dale. Dale. A ver, me encanta hablar, pero a veces me ubico en frenarme un poco. A ver, desde mi lugar de varón, ¿no? Este primer abordaje, para mí es súper necesario tratar de empezar a mirarnos, a repensarnos y ver que usted hace tiempo. Yo acá en Bahía, por ejemplo, no indagué si hay grupos de varones que estén pensándose o repensándose. Y bueno, genial el material que mandaron, esto que pudimos, el debate que se hizo la semana pasada, que tenía que ver con pensarnos, y esto de los micromachismos que hablábamos, de estas cuestiones que quedaban ahí a nivel inconsciente, que nosotros seguimos reproduciendo sin querer, y bueno,
También lo que hablábamos de esto de si realmente estaba en crisis la masculinidad o no, que también fue un debate que me parecía que estaba bueno poder profundizar, como algo que se naturalizó, pero que sin embargo parecía tan crisis lo que sufren. Y bueno, creo que ahí es lo que más me quedó de las charlas, más allá de todo lo que contaron, y de la última propuesta que tiró la compañera, que creo que ahora no está, que bueno, que yo al final después me fui acá con mi familia, no escribí nada, pero bueno, había una propuesta de que nos pasaba por el cuerpo esto de qué era la masculinidad o las masculinidades, bueno, tenía que ver con eso, creo. Aldana también comenta en el chat, gracias por la valentía, compañero, de romper ahí el silencio. Y Aldana dice la importancia de la ESI, que también trabajamos el encuentro pasado. La ESI es la trinchera, ¿no? Es la herramienta para poner en discusión todo esto que tenemos que poder discutir. Sí, eso me pareció muy interesante porque planteó que la necesidad de que esto que se discute nos pase por el cuerpo, nos pase por la emoción, nos pase como sujetos, sujetas, como personas con subjetividad, y que esa subjetividad está en tensión, o deberíamos de poder lograr que esa subjetividad patriarcal esté en tensión con esto que discutimos. Siempre de masculinidades lo que planteamos es que esos procesos que proponemos, esas acciones, actividades, jornadas o propuestas que hacemos en relación al trabajo con los varones, tiene que ser sí o sí algo que también nos atraviese en nuestra práctica y nos atraviesa en nuestro cotidiano. También nos tiene que movilizar, también nos tiene que interpelar. Digo, es un proceso no unidireccional ni mucho menos, sino que es como retroalimentando todo el tiempo. Y algo que nos pasa generalmente en los espacios de charla o en los espacios de jornadas es que terminamos las actividades y nos quedamos como repensando un poco qué nos pasó a nosotros con esos ejes o esas propuestas. Digo, la reflexión en primera persona es fundamental y es un poco esto de poner en discusión y de construir un poco esos parámetros machistas, patriarcales. Ahí Claudia pone la construcción social histórica de la masculinidad vinculada a un modelo hegemónico, capitalista, androcéntrico y sexista. Me gustó lo de androcéntrico, que es algo que siempre queda ahí como medio no tan visible y que es sumamente necesario ahí como pensarlo. Las interrelaciones, ¿no? Todo eso que condiciona o impone una única forma de ser varón. Reconocerlo es una herramienta para discutirla, ¿no? Como si no sabemos un poco cómo se va construyendo, qué es eso que sustenta, es muy difícil también discutirlo, ¿no? A veces sabemos lo que no, las prácticas machistas y patriarcales violentas muy visibles, que fácilmente podemos registrar, pero si solamente registramos eso y no discutimos también lo que subyace, ¿no? Lo previo, o eso más invisibilizado, que no se ve tanto, que no se dice tanto, pero que opera todo el tiempo en nuestros vínculos, es muy difícil generar un proceso de reflexión o de construcción. La palabra de construcción, aunque es una palabra muy asociada a las masculinidades, nos hace siempre mucho ruido, ¿no? Estamos ahí como, asumimos como la responsabilidad de poner en discusión todo, ¿no? Y no tomar como certezas, porque cuando tomamos certezas, lo que sucede, lo que nos pasa es que caemos en absolutismos, y los absolutismos nos han hecho muy, 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 muy mal. Quedó eso pendiente de la crisis, ¿no? De la masculinidad en crisis. Para mí es un debate re interesante, pero posta nos pareció, más allá de que no está, o sí, pero no, digo, tan clarificado en la propuesta que hacemos, digo, es muy interesante pensar qué nos pasa con la idea de que puede ser o no que la masculinidad esté en crisis, y que asociamos a la palabra crisis también, ¿no? Crisis como algo negativo o como algo peyorativo. Y nos pareció muy interesante, lo estuvimos discutiendo un poco con Héctor, un poco con Gustavo, con los compañeros de masculinidades, digo, qué nos pasaba con esa idea de que si realmente la masculinidad estaba en crisis o si en realidad está simplemente en ese proceso de adecuación. Nada, si alguien quiere hacer alguna reflexión en torno a eso, sepa que tiene el micrófono habilitado, y si no, avanzamos directamente con el primer bloque.
No, Pensamos ahí, hoy trajimos varios videos para ¿qué ver. tal? Buenas tardes. Hola Norma, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo están? En Bien. silencio, ¿eh? No, te estaba escuchando atentamente y digo, bueno, la masculinidad en crisis, y vos decías, ¿no? Como para ver qué enfoque, si esto tiene que ver con una cuestión apocalíptica, negativa, o tal vez no sea, ¿no es cierto? Vos dijiste, bueno, el concepto de construcción por ahí también es machista, pero tal vez haya como una reconstrucción, como una cuestión, digamos, de aprendizaje, ¿no? De cambiar las fichas de lugar, porque estamos aprendiendo todos, todas, todes, en una nueva etapa. Entonces me parece que a lo mejor sea positivo más que negativo, me parece esta cuestión de repensar, replantearnos los conceptos, los valores que también nos van acompañando en esta vorágine social, global. Yo creo que lo veo más por ese lado, como una cuestión de, digamos, no negativa, porque acá no se trata de quién tiene más poder, de quién la tiene más larga, ¿no? Como siempre históricamente venimos analizando, y cuando hay una mujer, por ejemplo, que se resiste, uy, porque esa quiere tener pito, quiere tener pija, no, no pasa por ahí, sino que estamos tratando de acompañarnos, porque bueno, en la historia se construyó, vaya a saber por qué, más allá de los intereses, porque el capitalismo sabemos que tiene sus intereses, pero yo pienso, por ejemplo, ¿no? En el Neolítico, cuando comienza toda esta cuestión de los roles, de la división del trabajo también, y la mujer tiene una actividad, el hombre otra, digamos, la cuestión de género. Entonces, digo, estos tiempos de replanteo me parece que son orgásmicos. ¿Se entiende? Es decir, y lo orgásmico como una cuestión de placer, de aprendizaje, ¿no? Digo, lo llevo por ese lado en función del disparador que vos viste en la introducción. Por ahí muy fuerte mis conceptos, perdón, pero bueno, me parece que estamos en el espacio ideal para poder compartir conceptos que no tienen que ser un tabú, ¿no? Que tienen que ser realmente naturalizados, y sobre todo en este espacio de aprendizaje, ¿no? De intercambio. No digo más nada. Me encantó tu definición y esa seguridad con la palabra, ¿no? Que muchas veces opera el tabú, el miedo, la vergüenza a la hora de hablar de sexualidad o de sexualidades. Digo, este espacio, todo el espacio, digo, estos 3 encuentros, vamos a estar hablando constantemente de sexualidad, digo, ¿no? Pensando cómo esa dimensión del ser humano, de la humanidad, de las personas, de los sujetes, condiciona la forma en la que nos vinculamos y donde, digo, se sostienen todos los mandatos, ¿no? Porque, digo, es en esta idea de genitalidad, ¿no? Una mirada bastante biologicista, donde se sustentan este orden natural, donde los varones tenemos determinados roles, donde las mujeres tienen determinados otros. Algo que me pareció muy interesante de lo que decís, Norma, es, esto no siempre fue así. Digo, hay una idea ahí arraigada de que la historia siempre fue igual. Bueno, no, el patriarcado no existió siempre. Los roles que conocemos hoy entre varones, mujeres y diversidades, digo, no existió siempre. La masculinidad no fue siempre la misma. Nunca podemos pensar que esto es algo del orden natural, sino que tiene que ver con una construcción, que hay instituciones normalizadoras que condicionan y construyen la masculinidad, y que eso fue cambiando. Seguimos sosteniendo algunas de hace 1500 de años, muchísimos años. Pero no siempre todas esas características que hoy podemos agrupar en la idea de masculinidad hegemónica o masculinidad tradicional existieron siempre. Y eso nos da una puerta de entrada para poder discutirlas como una construcción social y poder proponer la construcción de otras. No de otra, ¿no? De esta idea absolutista, sino de otras. Y algo que siempre nos queda pendiente es pensar las masculinidades y las feminidades como parte de las personas. Digo, yo no sé si acá las compañeras son solamente feminidades.
Digo, no hay nada de la dimensión de la masculinidad que sea propio de cada una. Digo, yo, sí, está bien, la gente me lee masculino porque tengo barba, por la vestimenta y qué sé yo, pero digo, todo el tiempo vamos ahí mediando entre la masculinidad y la feminidad, y es también de alguna manera repensar cómo eso se vincula. No, falta un montón, ¿no? Pero digo, es un desafío ahí pensar a futuro cómo los géneros se van reconfigurando. Ahí Claudia hace un aporte, dice, la masculinidad está en crisis en tanto y en cuanto es interpelada por el feminismo y el colectivo LGBTI. Pero es necesario institucionalizar un nuevo modo de ser varón en construcción permanente con estos movimientos, partiendo de espacios de reflexión de hombres que analicen sus prácticas y dialoguen con los otros sujetos sociales. ¿Dónde estás, Claudia? Te quiero ver. Acá estás, Claudia. Sí, me parece zarpado lo que decís. Creo que la mayoría está un poco de acuerdo en esta idea de la crisis. Yo quisiera escucharte, compañero, para ver qué opinás vos. Fuiste un poco el que tiró ese debate, y me parece muy interesante también como varón ver qué pasa ahí con la idea de que nuestra masculinidad o que nuestras masculinidades pueden estar en crisis. ¿Qué se nos juega ahí en esto que plantea la compañera, del diálogo constante con el feminismo y el colectivo LGBTQ? Nada. Si no, bueno, que la palabra circule o avanzamos al bloque. Recuerden que esto es modo conversatorio, chiques, ¿eh? Sí, Máximo, toma la palabra. Toma la palabra. Están hablando de vos. Vos trajiste este quilombo acá, por favor. Es verdad, es verdad. No, a raíz de lo que habíamos charlado el encuentro pasado, me sonaba eso de que no estaba en crisis, y lo traía un poco también a mis amigos cercanos, varones, en donde muchas de estas preguntas no se las hacen, ni se las hicieron. Y esto vinculado con los privilegios que tiene el varón, y que yo creo que es donde se produce, si se quiere, esta crisis. Si vos te empezás a preguntar por esos privilegios, los visualizás y te empezás a preguntar por esos, puede ser que te genere como, se te mueve la estantería. La mayoría de los amigos varones que tengo, estas preguntas sobre esos privilegios, olvídate, ¿no? Entonces yo ahí decía que por ahí la crisis, y por esos cercanos, sino más en general también, que no lo sentía como una crisis, como un momento apropiado en donde hay una transformación fuerte y que ahí se genera realmente un cambio, sino como que recién entiendo yo entiendan esto, desde mi primer acercamiento a pensar las masculinidades como realmente un movimiento de estantería, nada más que eso, pero es mi humilde mirada, por favor. Me encanta, me encanta, me encanta. Algo que trae Aldi ahí que me parece muy interesante es qué pasa con los varones homosexuales, con los gays, con las maricas, con los putos, bueno, como todas las adjetivaciones posibles para varones que no llevan adelante una sexualidad heteronormada o heterosexual. Podemos discutir hasta lo heteronormado en la comunidad LGBTQ también existe y todavía sigue condicionando la forma en la que nos vinculamos, pero eso es para otro debate. ¿Qué pasa con los varones homosexuales, ¿no? En esta historia de la masculinidad o en este recorrido de la masculinidad? ¿Cuántos varones conocemos que hayan sido homosexuales a viva voz y hayan formado parte de la historia de manera positiva? No sé, en este momento ya se me ocurren algunas personas, pero todas las personas que se me ocurren son personas que fueron asesinadas por ser homosexuales. Como todas las personas que se me vienen a la mente, no sé, García Lorca, digo, podemos encontrar ahí a Christian Andersen. Desconozco. Compañera, ¿nos querés contar? Está sin micrófono. ¿Ahí se escucha? Bien. Particularmente, ¿es el escritor del cuento del patito feo? Creo bueno, soy docente de primaria y trabajando en tercer grado, que era temática de seguir un autor, seguimos a Christian Andersen y leyendo su biografía nos enteramos de esto. Nos enteramos, digo, mis alumnos y yo,
Yo tampoco sabía, y sí, que era discriminado en el ambiente artístico por ser homosexual, eso era lo que... Y después no conseguí más información, pero sí sabía, y creo que Oscar Wilde también. Digo creo porque no quiero dar una información errónea, pero que se conozca públicamente de estas personas. De Christian Andersen sí sabía por esta cuestión. Ahora no me acuerdo mucho de lo que decía la biografía, tendría que buscarla, pero si quieren para la próxima se los hago el deber, se los traigo, porque ahora que dijiste así me acordé de él, pero sí, que había sufrido discriminación y que, es más, creo que se nombra a otra persona famosa con la que él salía, no sé si era pintor o actor, o no me acuerdo, pero lo voy a buscar. Pero sí, lo he leído en una de las biografías. Bien. ¿Puedo decir algo? Sí. Me encanta porque lo asociaste vos para un lado, yo lo pensaba más en relación a que si hay alguien que sea profe de historia, por favor me corrige en cualquier burrada que yo pueda llegar a decir, pido perdón de antemano, pero digo, en realidad cuando escribí esa frase me refería a la época de Grecia, cuando, digamos, entre varones era que se iba a poder encontrar la virtud, ¿no? Y que la homosexualidad estaba bien vista. Cómo El fue amor. transformando. El amor era entre varones. Bueno, ahí va. Todo lo demás estaba devaluado, digo. Entonces, cómo eso también fue resignificándose en el transcurso de la cultura y de la historia, a mí me parece que está buenísimo para poder también comprender que no es natural, sino que es cultural. Eso. Sepan que quien quiera tomar la palabra lo puede hacer, no pregunte, cuando termine la compañera, el compañero, traban el micrófono y arranca. Con respecto a esto, algo que yo tampoco lo sabía porque no te lo cuentan en ningún lado, pensando en la historia de la humanidad y pensando cómo se fueron construyendo los binomios de género. América Latina, América en general, digo, tuvo varias comunidades, no recuerdo en este momento los nombres, sí les podemos hacer acercar un trabajito que en algún momento hicimos con algunas experiencias de tribus originarias de América, donde la cuestión de géneros no existía como la pensamos nosotros en lógica binaria. ¿Sí? Había personas, había lo que podríamos definir hoy como hombres, o como mujeres, o personas trans, personas travestis, homosexuales. Y es muy interesante conocer, hay una muy conocida que es las personas dos almas, que eran personas que tenían este espíritu de la feminidad y este espíritu de la masculinidad incorporada en las personas, y eran personas legitimadas en esas comunidades. Asumían roles religiosos, asumían roles de cuidado, asumían roles políticos. ¿Por qué? Porque era bien visto tener esos dos espíritus en las personas, y lo veían como algo no solamente positivo, sino como una potencia espiritual, ¿no? Pues estaba muy vinculado a la cuestión espiritual. Incluso entonces, en culturas, perdón, dale. Era un detalle. Incluso en culturas mesoamericanas había deidades que eran representativas de esto, ¿no? No solamente las personas, sino que había dioses que encarnaban al hombre y a la mujer, y bueno, eso. Nada, era un detalle más de color, qué sé yo. Pero esto no te lo cuenta la enciclopedia, no te lo cuenta la historia oficial. ¿Por qué? Porque la historia oficial, ¿quiénes la escribieron? Los varones. Digo, y cualquier vestigio a lo largo de la historia que pueda poner en jaque la idea de masculinidad tradicional o hegemónica, o algo de esas instituciones que sostienen al ser varón, es peligroso. No porque no exista, ¿no? Tenemos que romper esta lógica porque es algo que se repite y lo dice mucha gente, como esto siempre fue así. No siempre fue así, y no tiene que ser siempre así. Les vamos a hacer, yo ya me lo anoté, les vamos a hacer llegar ese pequeño trabajito que tiene un punteo de comunidades, por lo menos en América Latina, y creo que tenemos algo de Europa, porque no es algo que solamente suceda en América Latina.
sin lugar a dudas lo que plantea Claudia. ¿Dónde aparece en América la lógica binaria? Y aparece con la llegada con la invasión española, con el proceso de genocidio, de colonización, y con la incorporación de parámetros religiosos en las formas de vincularnos. Hasta la llegada de esta gente, la gente que vivía en América construía la comunidad sin distinción de género. Obviamente existían cuestiones reproductivas que eran muy claras, digo, había personas que tenían bebés y que reproducían a las comunidades, pero eso no era asociado a todos los demás roles, ¿no? No era un condicionante, en realidad. Algunas comunidades lo veían más positivamente, algunas comunidades no, inclusive tenemos experiencias donde las tareas de cuidado, comunidades donde las tareas de cuidado estaban a cargo de los varones, siempre lo vamos a decir en comillas, porque decir varón, mujer, en la etapa previa a la invasión española es muy difícil, porque en realidad no había esos parámetros, había otros, y eran las mujeres o las feminidades las que se encargaban de salir a cazar, por ejemplo. Digo, esto no te lo cuentan en ningún lado, no porque no haya existido, sino porque hay una intención política, ¿no? Y hay un posicionamiento político. ¿Cuál es ese? Y sostener este binomio, porque sostener este binomio da la posibilidad de controlar y de ordenar la sociedad. Y bueno, volvemos a la palabra, privilegios. ¿Por qué los varones tenemos tantos intereses en que estas lógicas y estas dinámicas se sostengan? Porque sostienen nuestros privilegios. No sé, ¿alguien quiere plantear algo, quiere decir algo? Sí, yo. Me encanta. No, digo, te escuchaba hablar, digo, esto que dijiste 2 o 3 veces y esto no te lo cuentan, y no podía evitar pensar en los lamentables dichos de Acuña de esta semana o la semana pasada, de la educación ideologizada, ¿no? En que ahora vienen todos los zurdos y los peronistas a meterles ideas raras en la cabeza a los pibes, y vi una placa el otro día de la revista Barcelona que decía que un estudiante denunciaba que durante todo su recorrido por el secundario lo obligaron a leer la historia de Mitre, ¿no? Como planteando esta idea de que la ideología está, digamos, o sea, ¿qué te cuentan y qué no te cuentan en la escuela? Es ideológico. Digo, plantear esto de los roles de género es una cuestión ideológica, y no plantearla también. Leer la historia mitrista o leer a Galasso, digo, las dos son posturas ideológicas. Eso, nada, no, disparé por ahí. Por algo la ESI no existía. Claro. Sí, y por eso la educación sexual estaba a cargo de las familias. Porque, que es una mentira, porque en realidad, digo, la educación sexual está todo el tiempo en todas las instituciones, porque, digo, tenemos que disociar la idea de sexualidad, genitalidad, y pensar la sexualidad como en una mirada más amplia. Todo el tiempo hay bajada de línea, todo el tiempo se nos está diciendo cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad. Y con esto cierro para no hacerla muy larga, ya la hice re larga. El texto, algunos de los textos que les recomendamos como en la bibliografía, hay uno que es muy interesante, que hace como un punteo y que aborda un poquito la idea de que la masculinidad puede estar en crisis o no, digo, pensando en estos debates que estuvimos dando, que es el texto de Carmen John Leau. No sé si está bien pronunciado, porque nada, pronunciación cero por aquí, chiques, pero se titula ¿Qué cosa es ser hombre? Y hace la pregunta con la que arrancamos el espacio, que es ¿crisis de la masculinidad? Digo, no lo plantea como una certidumbre, sino como una pregunta, y hace un pequeño recorrido, un pequeño punteo sobre algunas instituciones, mandatos, condicionantes, ejes centrales que sostienen la masculinidad hegemónica y tradicional, como forma de entender qué es lo que opera, ¿no? En esto que arrancamos a charlar hace un ratito. Nada, no voy a hablar por un rato y avanzamos. Está silenciado, Héctor. Pará, porque me perdí, me parece. Nada.
¿Ahí cerraste vos? Sí, Entonces, sí, porque nada, si sigo hablando es un montón. Y ya se van a cansar de escucharme. Veo que le aceleré perfecto. el pase de... Bueno, no, como tiraste ahí el qué es ser hombre, pensé que, bueno, ese es uno de los textos. Primero, yo voy a consultar si pudieron, Luqui ya lo consultó, pero pudieron leer los textos, algunos pudieron haber una ojeada más o menos por arriba, como para saber, nada más, de chusma. Nosotros habíamos pensado en, bueno, justamente traer un poco a la charla de hoy ese texto de qué es ser hombre, y el otro es sobre la alienación del varón. Y bueno, como mencionaba Luqui sobre el texto de qué es ser hombre, el texto de la alienación del varón habla mucho sobre el machismo y sobre las masculinidades. Perdón, que voy a prender la luz, no se me va a ver muy bien ahora, me parece. El autor plantea distintas cuestiones. Cuando necesiten pararme, interrumpirme, háganlo, o sea, ni siquiera pidan la palabra, hablen sobre mí y me callo. Nada, primero que nada les pido disculpas porque esta es una experiencia bastante nueva para mí y son docentes y me siento observado y me cuesta un poco. Así que Bienvenido. les pido disculpas. Gracias. Vamos, somos todos compañeros. Bueno, es un texto que los invito a leerlo porque es bastante sencillo de leer, es un análisis que hace José Sosa sobre un texto, sobre una publicación de Vicente Márquez. Es un escritor, abogado, socialista español, bien de la corriente de historiadores marxistas, que por mediados de la década del 70 se puso a hablar sobre las masculinidades y sobre el machismo y sobre los roles del hombre. Y propone distintas cosas. En general lo que hace es una caracterización del hombre, del machismo y de la forma en la cual nosotros, como es una palabrita que se me perdió, disculpen, que voy a los apuntes. Héctor, mientras te voy tirando sí. Algo que me hizo pensar, porque estaba bueno en este texto esto de la alienación, ¿viste? En otro momento histórico, sí. No sé si vieron la serie de Alienist, bueno, está hablando justamente sí. de que alienado era aquel que no pensaba, tenía un problema mental, ¿no? Y para eso estaban los alienistas que estudiaban a las personas que tenían problemas mentales. Por eso me pareció como un juego el tema de la alienación. Digo, bueno, ¿habrá sido adrede usar esa palabra y no otra por parte del autor? Nada, me había quedado pensando con eso, me parecía como hasta un juego que estaba bueno, ¿no? Sí, el autor en su momento, para el que no vio la serie de Alienist, es un grupo de médicos y un periodista que hacen una investigación sobre unos asesinatos, pero orientado sí a esto, a los problemas mentales. El alienista era como un primitivo, un psicólogo primitivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Acá el autor va como bien a lo marxista, ¿no? A la alienación del proletariado y la alienación del hombre al machismo. Y sobre la opresión, habla mucho sobre la opresión que ejercen, que ejercemos los varones. Hace una característica de distintos tipos de machismos o distintos tipos de hombres con respecto a esto. Habla de machismos estrictos, paternalistas satisfechos, angustiados, misóginos
clerical, el misógino romántico, y cada una como tiene sus distintas diferencias, pero más o menos están todos entrelazados. Yo del texto, lo que más pude rescatar, o lo que más me llamó la atención, es como ya hace 50 años atrás, esta persona, que si bien es un varón, como que marcaba ciertas cuestiones que son reactuales, ¿no? El varón que no se considera machista, pero que quiere participar o que participa de los movimientos en contra de la opresión de la mujer. Y, no sé, al verse rechazado, cómo potencia aún más ese machismo que quería deconstruir o que quería o que buscaba romper. Por otro lado, menciona, habla de la igualdad, ¿no? Y en esa ruptura de la opresión, cómo los varones tomamos distintas posturas, ¿no? Y hay dos como bastante marcadas, en las cuales o aceptamos que existe una opresión, pero la ruptura de esa opresión, de que las mujeres sean iguales a los varones y como seguir reproduciendo lo mismo. O sea, y da un ejemplo muy claro con respecto a esto, es como si los socialistas quisieran abolir el capitalismo siendo todos burgueses, no a la construcción de una nueva sociedad, sino que a lo mismo y hacer todo igualitario, como que carece un poco de sentido si no hay una verdadera transformación. Y por otro lado, los varones que negaban esa opresión por miedo al que al reconocerla pierdan su lugar de poder. Se me va entendiendo un poco, tal vez no era un poco la idea, pero bueno, es como lo puedo ir expresando. Y el punto más importante que me pareció a mí del texto, el texto está armado, o sea, Sosa, que es quien hace el análisis sobre el texto de Márquez, lo divide en 9 puntitos y va describiendo lo que va expresando Márquez. En uno de los puntos, creo que es el cuarto, que les invito después a releerlo, habla de... a ver que no me entendí la letra. Habla justamente sobre la alienación, sobre nuestra alienación. Cómo nosotros solemos hablar, cómo solemos ocupar espacios o querer ocupar espacios de militancia que vienen construyendo las compañeras, pero nosotros no construimos nuestros espacios y además no los repensamos. Él dice que hay como ciertas cuestiones que no nos dejan hacerlo, como constantemente nosotros, por más que querramos ser libres de opresión, hay cuestiones que no terminamos de ver, porque nuestro individualismo no deja de hacernos ver como fuertes, como proteccionistas, como proveedores. Entonces, si nosotros no podemos romper con ese parámetro, nunca vamos a poder ver dentro de nosotros y no vamos a poder construir alguna nueva forma. Él dice que hay que poder ver nuestra pobreza, ¿no? dentro de este sistema. Y que a partir de ahí es posible... Él no habla de construcción o reconstrucción, pero atina a eso y apunta un poco hacia ahí. Nada, el texto es muy interesante y hay varias cosas, como les comentaba, son puntuaciones que hace el autor y cada una son como muy ricas para poder desglosarlas y poder analizarlas en particular.
a cada una, teniendo en cuenta que es un texto ya de hace 50 años y que realmente es bastante actual. No quiero marear más a nadie, perdón. No, está perfecto, Héctor. Quiero que sepas que se entendió todo. Me Bueno, quedo con una gracias. pregunta en esto que planteabas, que tiraron en el chat en realidad. Sí. La compañera, bueno, Andy plantea, salió de la opresión del hombre sobre el hombre, y otra compañera, Claudia, plantea, yo no entendí si en la relación oprimido-opresor el oprimido se libera solo. Esa es una pregunta que le hacemos a ustedes. ¿Qué opinan de eso? Digo, como en esta lógica del oprimido y el opresor, ¿no? ¿Es posible que el oprimido se libere solo? ¿Es posible que lo haga si no es en relación al movimiento feminista y en relación a, Claudia? ¿Escuchás? Sí, sí. La experiencia de las ciencias sociales es que el oprimido nunca se libera solo. Dentro del grupo opresor siempre hay alguien que toma conciencia, que se construye primero, digamos, y que ve sus privilegios y su situación de opresión hacia el otro, y actúa como un líder que ayuda a los oprimidos a organizarse y a liberarse. Entonces, lo que yo planteaba desde el otro encuentro es cuando las feministas a veces son tan agresivas según los hombres, ¿no? O sea, que se representan dos bandos, se aprecia una grieta, me da la sensación que nos llegamos a un punto en común. La singularidad de los hombres, que tienen que tener sus propios espacios para problematizarse primero en cuanto a este modelo hegemónico ellos, en cuanto a la angustia que les genera no llegar a determinado modelo, pero también me parece que después debe haber un punto de encuentro entre los espacios de reflexión masculinos y femeninos, porque vivimos en una sociedad, en una comunidad, en relaciones, ¿no? Y me parece que lo que planteamos es que todos tenemos igualdad de derechos. No sé si la palabra es igualdad, pero todos tenemos derecho a desarrollarnos como personas en nuestras potencialidades y capacidades con nuestro lado femenino y masculino. O sea, ¿dónde estaría la clave para hacer todas estas cosas, no? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Y no sé. Bueno, yo te puedo llegar a decir, a ver, te respondo según el texto, que también es algo que hemos trabajado con los compas en masculinidades. A ver, primero, una cuestión con lo que mencionaste al principio, de que los opresores siempre un opresor tiene que como que dar vuelta a la carta, a lo que te referías a eso. En la historia hubo oprimidos que se sublevaron y que dieron vuelta imperios. Entonces, tal vez no estoy del todo de acuerdo con lo que decís, pero en este caso en particular, lo que puedo llegar a entender es que a ver, y mi sensación es que no nos podemos colgar de las tetas de las compañeras que están organizando un movimiento hace décadas y décadas y décadas, solamente diciendo, nos desconstruimos, queremos que esto cambie. Es necesario un proceso, es necesario poder visualizar dentro de nosotros y ir modificando y trabajando sobre nosotros mismos. Y de esa forma el encuentro se va a dar solo, pero si no es difícil que sin un trabajo previo el encuentro se dé natural, va a ser forzado, por lo menos esa es mi sensación. El autor ni bien empieza el texto, ni bien arranca Sosa, que hace el análisis sobre Márquez, primero le tira un montón de flores a Márquez y después tira 3 preguntas que se van respondiendo a medida que vamos leyendo el texto. Que no sé si son para trabajarlas ahora, pero sí son como para que después nosotros las podamos ir pensando. El hombre puede ser feminista, es la primera que tira, así, una patada. El hombre puede experimentar la opresión de género que sufren las compañeras, no lo dice así, pero bueno, la idea. Y se necesita una etiqueta para luchar. Y me parece que son preguntas que tenemos que ir dándole forma y respuesta para poder encontrarnos en algún momento.
Y sí, los opresores somos nosotros, somos los varones. Y si tenemos que encontrarnos con las compañeras, tenemos que empezar a dejar de oprimir. Y esto es un laburo, no sé, arduo y complejo y doloroso y demás. Ahí capaz como aporte, Andy, Porfi. Sí. Yo pensaba que me quedo con las preguntas que tiró. Yo pido disculpas no haber leído el texto. En este momento lamento profundamente no haberlo leído porque me hubiera divertido mucho. Yo creo que el hombre no tiene que ser feminista, tiene que dejar de ser machista. Y pienso en todo, cómo venimos hablando desde el principio, ¿no? Y vuelvo a la idea de la crisis de la masculinidad, y a una compañera había puesto algo en relación al encuentro con lesotres. Digo, yo creo que hay algo que está sucediendo en el ambiente. El varón puede seguir estando igual, pero se está encontrando con situaciones, con mujeres, con personas, con movimientos, con políticas públicas, con programas televisivos. Digo, ver hoy al presidente de la nación rodeado de mujeres no debe ser nada fácil para un machista. Hay imágenes que se están gestando hoy a nivel nacional que son maravillosas. Digo, para mí, de verdad, escuchar al presidente hablar y ver 7 mesas donde hay una mujer y un varón, o 2 mujeres y un varón, es algo que en toda mi vida nunca había visto. Y que está generando cambios en las generaciones venideras. Digo, yo nunca pensé que podía ser presidenta de la nación o que podía ocupar roles de poder. Y hoy eso está ocurriendo de hecho y de derecho, ambas. Entonces, la crisis de la masculinidad para mí, si bien, como dice el compañero de Bahía Blanca, no es que estamos en crisis, están en crisis, pero sí me parece que hay algo en el ambiente que se pone hostil para quienes no quieren preguntarse nada. Entonces, esa incomodidad termina por generar una crisis en algún lugar, porque si no es tu sobrina, va a ser tu ahijada, y si no va a ser tu vecina, y si no va a ser tu jefa, y en alguna situación te vas a tener que hacer alguna pregunta. Y en ese punto sí me parece que estamos en un punto de quiebre, no sé si le diría crisis, pero sí me parece que estamos entrando en un momento de transformación. Y cuando preguntó por si el varón puede experimentar la opresión, perdón, y ya dejo de extenderme, se me vino a la cabeza los varones trans, que dependiendo de la edad en la que transicionan las personas, pueden experimentar ambas opresiones. Y eso también es súper interesante, escuchar sus relatos de cuando el mundo los percibe mujeres y transicionan hacia ser varones trans, o a la inversa, y cómo eso va repercutiendo también en su subjetividad. Eso me parece súper interesante también de escucharles, porque también nos traen otras impresiones de las cosas, de cómo perciben ellas las masculinidades y las feminidades y las opresiones. Gracias. Pienso esto que decías de incomodar, ¿no? De ese varón que no se pregunta nada, pero digo, no podía evitar pensar ese que dice, ya no se les puede decir nada. ¿Te das cuenta que ya no se les puede decir nada? Digo, hay un registro de que la cosa está cambiando, pese a que no quisieran que cambie. Digo, entonces, por lo menos, no todos, no siempre, ni de la misma manera, diría Miriam, pero entienden que hay ciertas cosas que no son políticamente correctas, digamos, que ya no se puede. No porque esté mal, porque no se hacen esa pregunta aún, no todos, pero no lo puedo decir porque me va a generar incomodidad. Hoy no podría existir Cacho Castaña. Claro. Sí, podría, digo, ay. Bueno, pero no a viva voz. Así como, si te veo con otro te mato, no creo. Hace 2 años dijo relajate y gozá, antes de palmar. No sé, pero bueno, sí, es incómodo, digo, hay repudio después de eso. Y pensaba en lo que decía Claudia, que esto de que
hay un opresor que da vuelta, yo lo pensaba inevitablemente al revés y como en el vaso medio vacío, digo, la complicidad del oprimido, como algo necesario. No me acuerdo quién lo dijo eso, ¿no? Creo que era Simón de Beauvoir. Pero digo, la complicidad del oprimido como necesaria para que el opresor pueda ejercer ese poder. Eso. Me quedo con dos cosas que el otro día lo charlábamos con un compañero, mirando las escuelas, ¿no? Encontramos muchos, es una forma de decir, ¿no? Pero varones trans, pibes trans, masculinidades trans en la escuela. ¿Cuántas compañeras o cuántas pibas travestis y trans encontramos en las escuelas? Es desigual esa población, ¿no? Es desigual. ¿Por qué? Porque la transición de mujer a varón, digo, esta charla es sumamente binaria, digo, lo voy a decir como autocrítica, también a cómo planeamos y pensamos los encuentros, pero digo, pensemos esto, ¿no? ¿Por qué hay más varones trans en las escuelas que mujeres travestis y trans? No es casualidad. Las mujeres están en la esquina, no en la escuela. Bueno, ahí abrimos trabajo sexual, prostitución, explotación sexual, digo, como a modo de paréntesis, nuestro colectivo, más allá de que somos varones y que ninguno estuvo en situación de prostitución, tenemos un posicionamiento más vinculado al abolicionismo. ¿Por qué? Porque en este diálogo con las organizaciones feministas y con la diversidad, no podemos, bajo ningún punto de vista, concebir que el trabajo sexual es algo vinculado a la liberación y demás. No entramos mucho en ese debate porque la aposta es que varones, con todos los privilegios, hablando de prostitución, no nos parece políticamente correcto. Sí discutimos un montón cuál es la instancia de consumo de los varones de ese sistema prostituyente. Pero lo interesante es esto, ¿qué pasa con esas personas que nacen con una genitalidad y con una socialización femenina y transitan a varones trans, sí son visibles en las escuelas, y eso no ocurre con las feminidades? Y esto es una pregunta, ¿no? ¿Es lógico que la oprimida, entre comillas, quiera ser parte de esas características o de esa comunidad opresora? Y sí, porque el costo-beneficio, no una mirada muy capitalista, pero costo-beneficio entre perder los privilegios de ser varón o ganar los privilegios de ser varón, es claro. Y a eso le tenemos que sumar que las compañías, que las feminidades trans, nadie la pasa bien transicionando, ¿sí? Esto no es, algunos les pasan bien, no, nadie la pasa bien porque, digo, el sistema todo el tiempo te violenta. Pero en esa transición, hasta en esa transición hay una desigualdad, ¿no? Entre transicionar a varón o reafirmar tu identidad masculina, a que si, digo, ¿cuántas pibas, travestis y trans vemos en las escuelas? Como muchos veremos homosexuales, o maricas, o putos, pero no vemos a las travestis y a las trans. Son muy pocas las que pueden, no de tira esa, la envidia del pene. Bueno, nada. No sé si hay alguna... Claro, digo, es más, entre comillas todo, ¿no? Es más fácil transicionar de oprimido a opresor, por así decirlo, digo, en esto de la feminidad y la masculinidad, que viceversa. No pude evitar dispararme como para ese lado y a Freud y la envidia del pene. Sí, pero también hay algo de la traición. Digo, tenés todo para ellos. ¿Por qué vas a querer renunciar a eso? Si es lo mejor que te pasó en la vida ser valor hegemónico, ¿cómo te vas a querer ir a ser mujer, que es lo peor de lo peor de lo peor? ¿Entendés? O sea, no. Tal cual, en eso pensaba. Sí, y que además esas transiciones... Perdón, y las lesbianas, ¿no? Que no los necesitan directamente. O sea, en esos dos son los peores del mundo. Perdón. Es el costo de la rebeldía ante el mandato de la masculinidad hegemónica, tradicional, heterosexual y demás. Yo me quedo con una pregunta, y si quieren ya pasamos como a la propuesta, porque podríamos estar, igual esto es parte del espacio, digo, como el debate, más allá del material bibliográfico, del contenido, digo, lo que queremos es escucharle y repensar juntos.
no sé si hay respuesta a esa pregunta, del oprimido opresor, si se necesita del opresor para dar vuelta a la... Digo, no me animo a hacer una respuesta concreta con respecto a eso. Sí me quedo con no sé si la certeza, pero sí con la reflexión de que lo que sucede es que el medio se ha modificado, ¿sí? La sociedad y la comunidad se ha modificado, no en términos totales, ¿no? Como, ay, sí, ya está todo dado, no. Pero hay un montón de cosas que se fueron moviendo, y donde los varones, y podemos vincularlo a esta idea de la crisis o no crisis, o situación media nebulosa de la masculinidad, es qué pasa con esos varones que todavía no han podido construir otro tipo de referencias, otro tipo de ser varones, y que la rigidez de la masculinidad no le permite la experimentación de otros posicionamientos, ¿no? Las compañeras han, digo, en términos simbólicos, derribado un montón de caracterizaciones y de mandatos, el pelo, la pollera, los lugares de poder, la sexualidad, bueno, un montón de cosas que han abierto o han expandido el margen o el territorio para transitar ser una feminidad o no una feminidad. En cambio, los varones, cuando nos enfrentamos a ese medio, que hoy es diferente de esos parámetros en los que fuimos socializados, y sobre todo quienes son un poquito más grandes, disculpen, ahí el desafío es qué posicionamiento toman, y qué es lo que sucede, cómo aparece esa acción reactiva de los varones en un momento donde todo lo que se dice, todo lo que se hace, todo lo que de alguna manera le da entidad a ser varón, está puesto en jaque. Y está puesto en jaque por las compañeras, por los movimientos feministas, está puesto en jaque por el movimiento de la diversidad y las disidencias, está puesto en jaque por las maricas, por los putos, por las trabas, digo, por otros. No está puesto en jaque todavía por los mismos varones. Y es ahí donde tenemos el desafío, porque en todo caso lo que pasa es, bueno, el otro, la otredad, ¿no? La otredad me interpela. Y en ese interpelar aparece la instancia de, siempre que discutimos con los compañeros, con el tema de los posicionamientos a veces de las compañeras a la hora de interpelar, la primera reflexión es, bueno, chiques, es la que nos toca un poco porque tenemos una responsabilidad muy particular en la violencia, y si la compañera está enojada, la compañera está enojada, y está bien que esté enojada, porque la verdad que ser mujer, disidencia o diversidad es ser un factor de riesgo. Entonces ahí tenemos que poder discutir algo de lo que pasa con la compañera cuando plantea determinadas cosas. Ahora, sí, lo interesante es qué hace el varón con esa interpelación. ¿Qué pasa el varón cuando se encuentra en un ambiente, en una comunidad, en una sociedad que ya no permite determinadas cosas, y que en ese no permitir muchas veces lo dice, no sé si con violencia, porque violencia merece una discusión ahí, pero sí con un grado de agresividad. ¿Y por qué molesta tanto que ese grado de agresividad no sea potestad de un varón? Porque a los varones tenemos eso como un privilegio, la agresividad, la imposición, la fuerza, el grito. Tenemos buen carácter. Ahora, si lo plantea una compañera, es una loca, ¿no? Estas feministas radicales que rompieron el cabildo. Che, nadie discute la agresividad o la violencia de cuando los varones hacen mierda al McDonald's en la 9 de julio, cuando gana o pierde algún equipo de fútbol, chicos, disculpen, pero desconozco. Cómo la sociedad registra esas agresividades y esas fuerzas de manera desigual. En el varón es positivo y en la mujer son todas unas locas. No, pero el varón hay que decirle las cosas de otra manera, lo que pasa es que ustedes no entienden, no tienen paciencia. Y una compañera asesinada en un femicidio por día, la cantidad de situaciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Hoy estamos en el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual contra niñeces y adolescencia, y ahí los varones tenemos un rol protagónico en el ejercicio de esas violencias. Digo, no podemos, porque lo que sucede automáticamente, ay no, porque son otros. ¿Y vos, varón, no vas a hacerte cargo de nada de tu género? Nada te hace ruido de que el 85% de los casos de ASI sean perpetrados por varones, y por varones heterosexuales, porque háganse cargo los varones heterosexuales, que la mayoría de ese porcentaje, por no decir casi todos, son varones heterosexuales, o por lo menos se posicionan desde la heterosexualidad visible.
no sé, nunca le preguntaron a un varón heterosexual cuando se queda al cuidado de sus niños, ¿eso no es peligroso? Como hizo Mirta Legrand con Roberto Piazza. Porque siempre los varones lo que hacemos es tirarle horrible la palabra que voy a utilizar, ¿no? Pero no quiero utilizar esa palabra. Siempre le tiramos la bolsa de caca al otro, a la otredad. Bueno, yo no digo que los varones nos tenemos que hacer cargo de todas las violencias que ejercen todos los varones. De lo que sí nos tenemos que hacer cargo es de qué sostiene y qué sostengo yo como parte de ese género, como parte de ese territorio de masculinidad en esas violencias. Y vamos al video, porque si no podríamos estar horas. Me encanta igual, como es esta la que va, pero nada, para compartirles ahí un poquito la propuesta del día. Sí, organización, lo que quieran. Sí, Bahía Blanca. Una cosita más. Lo escuchamos mientras. En función de esto que vos hablabas al final, digo, dentro del campo del arte, cuando las disciplinas artísticas empiezan a difuminar los límites, ¿no? Cuando ya la pintura deja de ser pintura, la escultura, se habla de un proceso de deslimitación de las disciplinas. Digo, estaría bueno pensar hasta dónde yo me puedo deslimitar de esos límites impuestos por esta sociedad que me oprime, porque en definitiva muchas de esas violencias que yo ejerzo son porque yo me siento mal conmigo, ¿no? También hay algo de eso en la psiquis masculina. Digo, no puedo llegar a hacer del todo lo que yo quiero porque tengo que acudir o acatar los mandatos, como estaba en el video del chico que estuvo en México, el mexicano que ustedes pusieron, Vargas, que hablaba de estos mandatos. Bueno, ahora escuchándote me cae esa ficha, digo, ¿hasta dónde yo me puedo deslimitar? Yo, varón máximo, y digo, tirarle la pelota a los otros, ¿no? ¿Y ustedes hasta dónde pueden sacarse esos límites? Bueno. ¿Se ve? Pongo play. Perfecto, sí. Muy buenas tecnoloseros, ¿qué tal estáis? Yo encantado de estar otra vez con vosotros. Ayer en la sexta noche hubo un debate sobre educación. Había profesores, alumnos, periodistas, y le preguntaron a un profesor si había un problema de machismo en las aulas. Este profesor dijo que sí. Le dijeron que pusiera un ejemplo y dijo que a menudo en los patios los chicos ocupaban la parte central para jugar al fútbol y que las niñas podían pasar por allí y podían recibir un pelotazo. Claro, yo al oír esto me quedé de piedra. ¿Cómo se puede poner este ejemplo como ejemplo machista en las aulas? Es una irresponsabilidad. Entonces, desde aquí quería romper una lanza por los alumnos, salir en defensa de los alumnos, porque los alumnos pueden tener otras cosas criticables, que a lo mejor algunos no se organizan bien, no se esfuerzan lo suficiente, pero si de algo no se le puede criticar a los alumnos es de machismo. O sea, en las aulas no hay un problema de machismo. Yo llevo bastantes años trabajando, he estado con muchos niños y que yo me acuerde nunca he visto ningún problema de machismo, ni ningún compañero mío se ha quejado o ha comentado nada de machismo en ninguna reunión. Algún episodio esporádico es posible, pero en general no hay machismo en las aulas. Y bueno, desde aquí quería lanzar este mensaje. Me parece irresponsable que en una televisión salga un profesor poniendo este ejemplo como ejemplo de machismo y dando a entender que en las aulas hay un problema de machismo. Yo puedo decir, por mi experiencia personal, que en las aulas no hay ningún problema de machismo. Hay una convivencia, un respeto entre chicos y chicas. Y insto de aquí a las televisiones a que no sean tan irresponsables de dar una imagen falsa ni que nadie tache de machismo a los alumnos cuando no hay un problema de machismo en las aulas. Bueno, que todo sea por la enseñanza.
Venga, hasta luego. Cállese, señor. Me encantó la parte en la que dice yo, entre comillas, entre paréntesis, varón, en base a mi experiencia, entre paréntesis, varón, puedo decir que el machismo en las aulas no existe. Y ahora, vamos a adelantar un poquito el tiempo, si podés pasar el video o tal vez podríamos preguntar, el video que hizo referencia el compañero del mexicano, ¿no? Que es una charla TEDx, no, discúlpenme la pronunciación, chiques, muy conurbano. ¿Alguien más la vio? Les queremos compartir unos 4 o 5 minutitos nomás, pero si todos lo vieron, digo, avanzamos. Yo no lo vi. Bueno, lo pasamos un toquecito, pasar un toquecito muy interesante. Yo lo subí al aula, pero no lo vi. Bueno, lo vemos unos minutitos para en base a esos dos posicionamientos, por así decirlo, pensemos un poquito ahí más de cara a cómo lo elaboramos en la escuela. Buenas noches, muchos nervios, soy el primero. Y bueno, estamos en México y se me antoja iniciar con la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes no conoce o sabe algo sobre Pedro Infante, sobre Carlos Slim, sobre Cuauhtémoc Blanco o el Chapo Guzmán? Los 4 son personas, son hombres que de alguna manera modelan un estereotipo de cómo se debe ser en este país para supuestamente triunfar. Generan estereotipos que de alguna manera también promueven el cómo ser para muchos. Pareciera pues que para triunfar en nuestro país debemos crecer y formarnos los hombres como machos. Y de alguna manera no me doy cuenta de lo que eso significa ni de los efectos que provoca. Me inicié en los estudios de género, en el tema de género, allá por los años 80, cuando yo estudiaba la carrera de sociología. De repente, en el 7º semestre más o menos, surgió por ahí una materia optativa que se llamaba Problemas Sociales de la Mujer. Problemas sociales de la mujer. ¿Cómo? Me pregunté en ese momento. Yo soy hombre y también tengo problemas. Voy a entrar a esa materia a cambiar los contenidos, ¿no? O sea, no me di cuenta, o más bien experimenté a lo largo de esos 6 meses el cambio en mí. Esa materia impartida por una maestra maravillosa, sabia, que se llama Esperanza Tuñón, generó para mí una forma muy distinta de ver la vida a partir de entonces. Me di cuenta de cómo, por ser hombre, tengo muchos privilegios en este país, solo por ser hombre. Pero también me di cuenta de cómo para las mujeres hay muchas dificultades y limitaciones solo por ser mujeres. Se dice fácil, pero vivirlo obviamente es distinto. Inicié a partir de entonces un proceso de reflexión que no se ha detenido, ¿no? Que entre otras cosas me aclaró cómo eran ciertas o cómo siguen siendo ciertas dinámicas de género a mi alrededor. En mi familia, por ejemplo, me di cuenta de cuán diferente había sido el trato que me dieron a mí respecto al de mi hermana. Cuando éramos niños, yo no tenía ningún problema para salir a jugar. Es más, váyase, sáquese a jugar. Pero a ella, que solamente es 2 años menor que yo, generalmente se le llamaba para atender la casa, ¿no? Para ayudar en la casa, lavar platos, barrer, etc. En la adolescencia yo no tuve ningún problema para poder moverme.
Mi autonomía estaba dada. Solo bastaba con avisar para yo moverme a donde yo quisiera. Ella, en cambio, tenía que pedir permisos, que muchas veces le limitaban o le condicionaban. Sí vas, pero que vaya tu hermano contigo. Ok, ve, pero me llegas a las 10 de la noche. Yo nunca tuve ese tipo de situaciones. Ya más tarde, cuando llegó el momento de elegir una carrera, yo no tuve ningún problema para decidir venirme a estudiar a la Ciudad de México. No teníamos ningún pariente acá, pero con el apoyo de la casa me pude trasladar 3.500 kilómetros para llegar a estudiar aquí, a la UNAM, por supuesto. Estudié sociología, mientras que a mi hermana sí se le fomentó que estudiara una carrera, pero el mandato fue: hazlo aquí, en Ensenada, Baja California, de donde somos originarios, limitando con ello pues sus opciones, ¿no? Ciertas carreras, punto. Y todo esto parecía normal, natural, era lógico vivir así. De hecho, nuestras vidas no eran tan distintas a los de muchas y muchos jóvenes en aquel momento. Era el deber ser para unas, el deber ser para otros, punto. Y si bien también muchas de esas situaciones me privilegiaron en más de un sentido, en realidad también viví costos significativos por ser hombre, ¿no? Es verdad, viví la aventura de venirme a estudiar al DF a 3.000 kilómetros de distancia respecto de mi pueblo de origen, pero nunca pude expresar la tristeza que me significó el distanciarme de mi familia. Corte ahí. Bueno, hasta ahí nomás porque es bastante largo y nada, es muy interesante el video. Después de eso viene más una reflexión en cómo transitó el poder cumplimentar esos mandatos lejos de su familia. Es muy interesante el video y muestra un poquito algún otro posicionamiento. La propuesta en base a estos dos videos que vimos anteriormente y este es, bueno, nada, saber qué les pasa con estos dos posicionamientos de las masculinidades frente a la problemática de género o frente al machismo y a las lógicas patriarcales. Nada, queremos escucharles. Bueno, no sé si ahí me escuchan porque justo hay mucho ruido acá en la calle. No sé qué pasa en el barrio. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan ahí? Bien. Bueno, como profe de educación física, le contesto a este señor que sí, las mujeres tenemos y seguimos teniendo, digamos, estas dificultades a poder acceder a determinados deportes o a determinados juegos como niñas, porque son cosas de hombre. Digo, a mí siempre me tildaron de machona por querer jugar a la pelota, por treparme a las paredes, por saltar muro, por hacer cosas que me gustaban de niñas y de poder jugar, digo, de esto, de la diversión. Y sigue pasando, digo, cuando vas a una plaza, digo, son poco a mi hija le encanta jugar a la pelota, pero ni siquiera ella por ahí se atreve a decirle a un grupo de varones quiero jugar a la pelota, juega con el hermano, porque sabe que va a haber una negación del otro lado. Uno siempre le da la libertad a sus hijos de poder elegir qué juegos hacer, siempre le di esa libertad. De hecho, me reía porque, digo, ellos eligieron el color de la pared de su pieza para pintar y mi hija la pintó de azul y mi hijo la pintó de fucsia, porque yo decido el color que quiero ponerle a mi pieza. Y sí, hablamos mucho y me remonto pensando en todo lo que decía este señor a mi infancia, de que mi hermano era 2 años menor que yo y tenía más privilegios que los que tenía yo siendo mayor. Digo, a mí me costaba el doble pedir permiso, salir, hacer un montón de actividades porque era mujer.
y porque tengo miedo que te pase algo. Y yo, nada, tenía 12 años y yo a mi papá, bueno, si tenés miedo, acompañame, si tenés miedo, llévame, mirá que yo voy con fulana, con tal, te llamo por teléfono. Tengamos en cuenta que en esa época no existía el teléfono celular, pero sí, la verdad que seguimos vivenciando este tipo de privilegios que tienen los hombres hasta en el juego. Hasta en el juego, en el uso de la ropa, los colores y todo eso, siguen teniendo esos privilegios que, bueno, va a costar mucho, pero bueno, me parece que en las nuevas generaciones están sintiendo ese cambio generacional, se está haciendo sentir y para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso porque viven con total naturalidad el hecho de que dos personas se amen, siendo digamos, una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, así que la verdad que pienso en el futuro y la verdad que súper feliz de que esté sucediendo y que ellos puedan vivir eso. A mí me gusta mucho lo que dice Nancy, porque cuando piensas en el juego, yo pienso inevitablemente en el deseo, ¿no? Y creo que hay algo que cuando hablamos del deseo está limitado por las construcciones de género binarias, heteronormadas y patriarcales, ¿no? Creo que justamente esas construcciones de género hacen que el deseo no esté habilitado para las personas que son socializadas como varones de una forma y de otra manera para las personas que son socializadas como mujeres, ¿no? Y ahí yo creo que hay una cosa que es central, que es pensar en cómo todavía seguimos reproduciendo la lógica de hombres y mujeres. A mí una cosa que me preguntan algunas veces en las clases es, ¿pero cómo sabemos que estamos reproduciendo estereotipos de género? Yo digo, siempre que dices porque eres varón o porque eres nena, antes o después de una frase, a una infancia, estás reproduciendo un estereotipo de género. Tal cosa porque eres varón, tal cosa porque eres nena. Y es difícil con las infancias porque, bueno, además, aunque tú en tu casa trabajes de una forma o pienses las cosas de una forma, habilites los espacios de socialización siguen siendo muy duros, muy machistas, y en provincia ni hablar, ¿no? O sea, depende mucho del contexto cultural, pero creo que hay que situar todos estos análisis. Pero de adultos pasa lo mismo. O sea, las personas seguimos hablando de varones y de mujeres. Si ustedes se dan cuenta en la docencia, por ejemplo, los niños tal cosa, los varones tal cosa, las nenas tal cosa. En las reuniones de docentes, porque no es que las mujeres son más así, los varones son más así. Estamos todo el tiempo reproduciendo los estereotipos de género. Siempre que sigamos dividiendo por varones y por mujeres, por hombres y por mujeres, estamos reproduciendo estereotipos de género, porque entonces esto aniquila la posibilidad de que somos personas. Y no es poco que los reproduzcamos con la palabra. O sea, si nosotros en nuestra vida íntima decimos eso de esa forma, si en la clase reproducimos eso de esa forma, no estamos habilitando las posibilidades distintas a estas dos. Esa es como una cosa que a mí me pasa. Y la otra que me pasa es que yo creo que es fundamental en la docencia poder hacer la diferencia entre sexo biológico, identidad de género, o orientación sexual y expresión de género. Fundamental. Porque nos sigue pasando que creemos, como adultos y como docentes, que podemos saber cuál es la identidad de género o la orientación sexual de alguien por su expresión de género. Es decir, la forma en la que yo luzco pareciera que determina. Entonces, si el nene es más afeminado, le gustan las muñecas, o se pinta las uñas, puto, es maricón. Y no tiene nada que ver, les cuento. O sea, después de conocerme, la mayoría de los esposos de mis amigas se pintan las uñas, usan aros y usan falda, y son heterosexuales. Porque han ido modificando. El otro día yo fui a un lugar y todos los varones tenían falda y me dijeron, esto es tu culpa. Y yo decía, bueno, qué bueno. Porque es que la ropa no tiene género. O sea, si ustedes siguen yendo a comprar ropa en tiendas, ropa para mujer, están legitimando el binarismo. Si llevan a sus hijas a comprar ropa para mujer, están legitimando el binarismo. Y así con los juegos, con los juguetes, con los colores, con todo. Y las cosas no tienen género, se lo asignamos a las personas. ¿Se entiende? Bueno, esa es parte de la reflexión que yo quería hacer. O sea, yo creo que si comenzamos a dejar de asumir, sobre todo las personas adultas y que trabajamos en docencia, la identidad de una persona, la orientación de una persona por su expresión de género, es un montón. O sea, yo en cualquier lugar que me presento, como lo hice la vez pasada, cuento que uso pronombres femeninos o neutros, o sea, que prefiero ella o ella.
¿Cuántas personas acá hacen eso, por ejemplo? ¿O cuántas personas adultas que son binarias o que se perciben como hombres o como mujeres tuvieron lugares en su vida adulta para repensar su identidad? Y si tuvieron lugares para repensar su identidad, ¿cómo se expresó eso concretamente? En su cuerpo, en su vida íntima, en su deseo. Y esto, creo que se los dije la vez anterior, para mí tiene que ser incómodo. Tiene que ser incómodo para ustedes, para todos nosotros, y tiene que ser incómodo en la clase, porque es un lugar en el que no estamos habituados a estar, ¿no? Habilitar hablar del deseo, habilitar hablar de estos temas. Perdón lo largo. Buenas. Hola a todas, todos, todes. Llegué un poquito tarde, perdón. Pero confiando en la construcción colectiva del espacio, que es fundamental. Con lo que decía Manu, totalmente de acuerdo. Y algo que a mí me llama la atención, cuando empecé a leer sobre la perspectiva de género en la escuela y la constitución de la masculinidad, llamativamente, uno de los docentes que más escribe sobre la constitución de la masculinidad es profesor de educación física, ¿no? Y de hecho tiene un texto muy interesante que se llama Dime cómo te mueves, o dime cómo mueves tu cuerpo y te diré quién eres. No digo el apellido porque es muy difícil, es Straldowski creo que se llama. Y después una profe, que es Claudia Falvo, que ella vincula la perspectiva de género y la perspectiva de colonial, y ella es maestra de inicial, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque en esos dos aspectos es fundamental, ¿no? Esto que por ahí plantea Manu de la incomodidad, de cómo nos atraviesa el cuerpo, y si no nos hacemos cargo de eso, como yo siempre digo, yo cuando me di cuenta que mi masculinidad me había atravesado, cuando descubrí mi cintura, el moverme, ¿no? O sea, o esto, el ir a comprar una chalina, a mí me encanta usar chalinas, y la vendedora decirme, lisa y llanamente, ¿no? O sea, yo me la probé y me dijo, pero es de mujer. Sí. Y después verme a mí mismo también, cuando en una reunión veo una pareja de amigues, ella estaba gestando una niñez, y yo automáticamente le digo, ¿qué pregunta le hacemos? La clásica, ¿no? ¿Y qué es? Y ella me dijo, no sé. Y entonces ahí yo digo, y me sentí sumamente incómodo, ¿no? Pero digo, bueno, bienvenida a la incomodidad, porque creo que es eso, o sea, es como todo el tiempo, porque digo, es un paso y otro, y pasarlo por el cuerpo todo el tiempo eso. Y en la escuela se nota muchísimo, ¿no? Porque hay un mandato muy fuerte con respecto al espacio del patio, de repente, o del salón, ¿no? O sea, quienes se sienten, o sea, esta idea de el fondo del salón, ¿no? O sea, eso es una construcción también muy fuerte, ¿no? O sea, porque el salón puede no tener fondo. Si yo lo recorro todo el tiempo y lo dispongo de cierta manera, no hay fondo del salón, para que se sienten los varones que, ¿no? que con ese mandato van a reproducir ciertas prácticas, ¿no? O sea, como pensarlo desde ahí también, ¿no? O sea, como en esa estancia de todo el tiempo, todos los días, viendo esa incomodidad en nosotros mismos. El otro día no, la última capacitación que hicimos de educación sexual integral con las capacitadoras que ya vienen laburando con nosotros hace rato, se armó, ¿no? Un debate de, bueno, cómo laburar, digamos, con las niñeces, sobre todo en los primeros años, ¿no? Y
Y una pregunta que nos hacía una de las capacitadoras es, bueno, nosotros les decimos a los pibes en el aula, digamos, cómo quieren ser llamados o cómo figuran en el registro, ¿no? Y esto es un detalle ínfimo, pero que no sé si todas las maestras de inicial se lo preguntan, ¿no? Y es algo tan constitutivo, tan simbólico, que me parece que vale la pena. A nosotros no nos cuesta nada, y para el otro, me parece que nada, puede simbolizar como un cambio tremendo. Entonces muchas de las compañeras que estaban ahí participando nos decían que, bueno, más allá, digamos, de lo que figuraba en el registro, o pasaban una hoja con la excusa de esto, ¿no? O de armar los cartelitos, ¿no? Como una primera actividad inicial, que por medio de un juego pudiesen ser ellos mismos nombrados como deseaban, digamos, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pero esto pasaba en esta sala, con esta docente en particular, digo, ¿qué cambio sería si todos pudiésemos hacer eso el primer día de clases, y no en inicial, siempre, digo, ¿no? Porque esta transición de la que estábamos hablando se puede dar en la primaria o en la secundaria, y esto me parece, más allá del nombre que figura en el registro o en el DNI, cómo quieren ser nombrados. Y lo otro que me había quedado de la semana pasada, de cómo las tareas y los roles asignados a los varones, ¿no? Como culturalmente, yo trabajé durante mucho tiempo, durante 10 años, en una escuela de educación especial para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Soy psicopedagoga, es mi carrera de base, y docente. Y entonces, digo, en un momento se acerca una docente a mi salón a preguntar si algún caballero podía colaborar para correr unos bancos, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿quién quiere? Yo lo abro como a todos y a todas la invitación, como para ver quién quería ayudar, y salta una alumna mía que era re personaje, yo voy re atropellada, qué sé yo, hablemos, ¿no? Educación especial, son jóvenes, y muchos adultos, pero bueno, con discapacidad intelectual. No, yo voy, mi altura, la mina enorme, qué sé yo, y la docente la para y dice, no, un caballero, le dice, como diciendo, vos no podés hacer fuerza. Entonces salta otro alumno mío con parálisis cerebral, o sea, una tonicidad muscular que no era adecuada para mover lo que tenía que mover, digamos, podía intentarlo, pero probablemente se le iba a complicar, o lo podía hacer con colaboración. Entonces la docente ahí prioriza el género antes que la destreza, si se quiere, ¿no? Entonces se fue el chabón ahí como podía, digamos, porque tenía dificultades para desplazarse, digamos, que era es parte de su cuerpo, pero no le permitió a mi alumna que se había ofrecido. Digo, cómo inclusive esto se traslada, ni hablar de la educación sexual integral en personas con discapacidad, ¿no? Es un capítulo aparte, pero digo, se prioriza el género del varón en función del deseo de la piba de querer colaborar, y de que probablemente lo podría haber resuelto. Bueno, es como, en todos los espacios claramente hay que como repensarnos, porque somos nosotros quienes estamos habilitando o censurando esa práctica. Eso quería compartir. Yo me pregunto, por ejemplo, si yo siendo la persona que ustedes pueden ver ahora, si yo podría trabajar en los lugares donde ustedes trabajan. Si me tomarían los equipos docentes, si podría presentarme como soy. O qué pasaría si hay un estudiante o una estudiante que sea como yo, qué lugar tendría en la clase, cómo lo trataría el resto de los compañeros y las compañeras. Son preguntas que me hago. Y este ejemplo que decía Gabriela está buenísimo, porque me pasa todo el tiempo que hay gente que dice, mira, hace falta un hombre. Y yo, soy una persona. No, mi ciela. Si me dicen, necesito yo de alguien, voy a estar ahí, compañera, porque, o sea, soy una persona. ¿Me entendés? A lo mejor lo que hace falta son brazos. Bueno, hay brazos. Hace falta cuerpo, ternura, gana, compromiso. Hay. Pero no me evalúes como persona en función de mi genitalidad o de mis características biológicas. Porque ese esencialismo no solamente es de los años 80, sino que además es en contra de la ley hoy en día, ¿no? O sea, es como, estamos negando un marco jurídico. Lo que decías, Gabriela, tiene todo que ver con la ley de identidad de género. O sea, esa familia puede llegar a decirle al colegio, estás incumpliendo la ley si no le usas los pronombres o el nombre que esa infancia quiere o elige para ser denunciada, ¿no? O sea, es como, hay un montón, porque
y esto me parece central, o sea, el hecho de que trabajemos con ESI no garantiza la mirada no binaria. O sea, la ESI habilita que hablemos de la no binariedad, del deseo y de las identidades. Entonces tenemos que poder formarnos para, bueno, justamente conseguir ejemplos como este que decía Gabriela. Dale. Ahí está. Que algo como esto que trae Manu, hace muchos años yo vengo preguntando en los encuentros de compañeras, de militancia, de feminismos, y a las que son madres, ¿no? O maternan, mejor dicho, o paternan, llevan a su hijo, hija, hije pequeño a un jardín y abre la puerta una seño trans. ¿Qué hacemos? Nunca nadie me respondió, genera siempre mucha incomodidad y nadie se quiere hacer cargo, digamos, de empezar a contextualizarlo, ¿no? Porque si estamos hablando hoy del cupo laboral travesti trans y se está logrando en lo estatal, bueno, se viene la lucha de generarlo en los ámbitos privados, y uno de esos ámbitos privados es la escuela de gestión privada, que es de la que nosotros somos parte, ¿no? Y me parece que hay que ir dando esas discusiones y poniéndolas en escena, porque todos vamos a ser parte de una u otra familia, de algún otro compañero o compañera que lleve a su niño, niña, a un jardín y se encuentre con un compañero. Y nosotros como sindicato, el día que se presente el caso, ojalá se presentara para que podamos dar esa pelea sindical, de que a un compañero trans, compañera trans, no la dejen laburar por su condición. Hoy en Matanza, y creo que no lo hemos tenido, hay compañeros de otras delegaciones, no lo hemos tenido. Entonces yo en ese sentido lo que planteo es cuánto están sufriendo, ocultando, ¿no?, su identidad de género. Y ahí hay una situación de pelea también por ese puesto de trabajo. Por ahí estoy mezclando las cosas, pero pienso en la escena escuela, desde el laburante a la incomodidad que le genera a la sociedad que la idea de que la docente es una mujer y y con todas esas características de la maternidad aplicada a la docencia, no es el cuerpo que vos estabas esperando encontrar cuando abren la puerta del otro lado del jardincito, ¿no? Y también, para conflictualizarlo, lo traigo al nivel inicial. Porque en un nivel secundario, en un nivel terciario, bueno, se va piloteando de otra manera. Pero ¿qué pasa antes? Hoy que estuvieron hablando, el cuidado de los menores, ¿no?, de los más chiquitos, esa idea Mirta Legranesca. Bueno, son quilombos que tengo en la cabeza y los traigo a estos espacios para compartirlos con ustedes, porque nada, lo sigo pensando, y ojalá una vez algún compañero o compañera que esté pasando por esa situación de discriminación sepa que puede contar con nosotros para hacer lo que sea, porque para eso estamos acá formándonos también nosotras como dirigentes. Bueno, no sé si alguien más quiere retomar algo. Ahí Gus compartió un pequeño recorte de uno de los textos que justamente habla de esto, ¿no? De cómo reproducimos las lógicas binarias sexogenéricas de manera consciente y de manera inconsciente, pero con nuestra práctica cotidiana, todos los días, a toda hora, con la forma en la que nos dirigimos, la forma que festejamos algunas cosas, en las que condicionamos otras expresiones. Un poco esta parte del encuentro tenía que ver con, bueno, poder poner de manifiesto estos dos posicionamientos bastante polarizados, ¿no?, entre este docente español que hablaba de que no existe el machismo en las escuelas, y este otro varón que realizó un proceso, o que viene realizando un proceso, en torno a repensar los privilegios de la masculinidad y de cómo reproducimos esas lógicas. ¿Para qué compartimos eso? ¿Para qué proponemos eso? Para, primero, registrar que esos paradigmas bastante polarizados y con todas esas escalas de grises que hay, existen en los ámbitos educativos. Nos vamos a encontrar todo el tiempo, ahora menos, tal vez, con gente que lo diga, pero hay un montón de personas que piensan como este docente gallego, y que no solamente capaz
lo piensa y lo dice, o no lo dice por lo políticamente correcto, pero sí lleva adelante su práctica docente con esa lógica, o con esa concepción, ¿no? de la cuestión de género. La negativa rotunda, absolutista, de que no hay machismo en las escuelas, es lo mismo que decir que, nada, voy a hacer una analogía un poco extraña, ¿no? Pero es plantear la teoría de los dos demonios. Y estamos hablando de una bestialidad enorme que automáticamente alguien va a salir a contradecir y va a salir a marcar la falta. Pero digo, esos dos polos que coexisten en el ámbito educativo son dos instancias de un mismo proceso en torno a las masculinidades, ¿no? En torno a cómo pensamos el trabajo en las aulas y cómo pensamos esos procesos para que los varones o las masculinidades, y todo es al fin, digo, pero particularmente los varones y las masculinidades repiensan ese rol social y repiensan esos posicionamientos sociales, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, digo, en los dos videos encontramos posicionamientos de varones frente a la avanzada feminista, o a la avanzada de los feminismos, de las disidencias, de la diversidad, en los ámbitos educativos. Ahí el desafío, en todo caso, es, bueno, un poco lo que traían recientemente, ¿no? Cómo generamos y cómo construimos una práctica que ponga en tensión esas dimensiones sexogenéricas, que pongan en tensión la lógica binaria, y sobre todo que propicien espacios para que les pibis en general, digo, pero particularmente las masculinidades, por el marco del taller, digo, por esto en particular, puedan generar ese proceso, puedan dar esos procesos, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? Como el opresor, si lo queremos decir de alguna manera, me parece capaz un poco lineal, pero digo, para hacerlo de manera sencilla, como el opresor, o el rol, o el género asignado, digo, desde la opresión, puede repensarse, y puede repensarse en base a un proceso. Digo, no es ni blanco ni negro, nunca. Digo, tenemos que salir de esa lógica binaria de bueno malo, de bien mal, digo, tenemos que salir de esa lógica, y pensarlo en términos de procesos. Ahí el desafío es cómo desde nuestro rol docente, de nuestra práctica docente, visibilizamos esas desigualdades de género, visibilizamos la existencia de un montón de otras personas que no condicen o no se sienten a gusto y construyen una identidad diferente a esa imposición, y cómo propiciamos en particular espacios para que los varones o las masculinidades puedan hacer ese proceso, ¿no? De tomar conciencia de los privilegios y el rol social que tienen como varones, y que puedan comenzar un proceso de desnaturalización, de construcción, de reflexión, de diga, pongámosles el título que querramos, pero digo, el desafío en todo caso del mundo docente es ese. Cómo además de generar instancias pedagógicas donde elaboremos sobre contenidos, pensemos ese contenido y esas trayectorias pedagógicas como también una trayectoria más vinculada a lo humano, ¿no? Y a lo vincular, porque al fin de cuentas estamos discutiendo eso. Sí, tenemos que aprender sobre contenidos, sí, tenemos que aprender sobre temas, sí, pero además tenemos que aprender y tenemos que construir instancias de reflexión de cómo nos vinculamos como seres humanos. Ojalá algún día nos podamos deshacer de la dimensión de género, ¿no? Ojalá que los DNI no tengan que decir si sos varón, si sos mujer, si sos travesti, si sos trans, digo, o sí, digo, dependiendo del deseo de cada persona, pero hasta que lleguemos a eso, digo que es como un objetivo, yo quiero que lo sepan, es un objetivo de los movimientos feministas y de las disidencias y las diversidades, de que algún día no sigamos leyendo en base a la cuestión de género, sino que leamos en base a cómo nos vinculamos, cómo somos, con otra lógica. Tenemos una tarea ardua. No lo vamos a ver ni en pedo nosotros, chiques, nada, todo bien, tenemos un montón de años todavía, pero hasta que lleguemos a esa, ¿cómo propiciamos espacios de reflexión? ¿Cómo elaboramos el contenido? Sin lugar a dudas, nadie dice que tenemos que dejar de elaborar el contenido, pero si además de elaborar el contenido discutimos lo vincular, discutimos lo instituido, lo instituyente, estamos de a poquito compartiendo como ejemplo, ¿no? No como ejemplo, ay, soy un ejemplo, no sé qué, pero sí desde el lugar de poder que tiene el docente o la docente en el aula, compartiendo una práctica. Y después el desafío en todo caso es pensar cómo ese poder se democratiza y se corre del lugar de poder y se piensa como un proceso colectivo, ¿no? Donde todas las voces valgan, donde todas las voces sean escuchadas. Pero bueno, creo que eso es para otro encuentro.
No sé, si alguien quiere compartir algo. Transitemos el silencio. Yo quiero decir que siempre es un placer escucharlos. Siempre. Más. Así. Y me acotan de acá del fondo, perdón, porque ya que lo dice, lo digo, que generó acá un debate interesante en casa. Va a ser una cena entretenida. Bueno. Eso. Bueno, nada, un gusto encontrarnos de nuevo, un gusto compartir. Mirta, te escuchamos. Sí. Ahí estoy. Buenas noches. Hasta que me animo, porque los escucho y me encanta escucharlos. Las definiciones de cada uno, lo que aportan, me parece pero maravilloso. Estoy feliz de estar en este encuentro. Les cuento que soy de una pequeña localidad que tiene 4.000 habitantes, de la provincia de Buenos Aires. Soy profe de biología, química, en fin, todo ese tipo de materias, porque mi profesión de base es bioquímica, entonces me habilita un poquito a dar ese tipo de espacios curriculares. Respecto de machismo y todo eso, tengo experiencias para contar un montón, y la primera que tuve fue mi primer día como docente, que fui a hacer una suplencia en una escuela de varones. 34 varones, año 2002. Cuando llego y me presento, el primer chico que se anima me dice, ¿cómo va a ser para explicarnos todo a nosotros que somos varones? Yo parada adelante. Le digo, ¿cómo no voy a poder explicar? Me dice, sí, pero no puede explicar lo que sentimos, porque nosotros sentimos como hombre y por ahí usted no nos va a entender. Entonces yo daba educación para la salud, se llamaba esa materia. Entonces les dije que es probable que yo iba a aprender de ellos, pero lo que le podía explicar era la parte, digamos, biológica, fisiológica, y así los fue llevando. Bueno, y me entendieron. Fue muy difícil, porque ya le digo, una escuela de varones en una localidad muy pequeña, donde el machismo está muy, muy presente en las casas, en las ideologías, en su actuar, en lo cotidiano. Fue una experiencia muy, muy fuerte. Más acá lo traigo al año pasado, en uno de los colegios. Bueno, yo también estoy en una de las materias de salud y adolescencia, cuarto año de la secundaria, y hace tiempo que, bueno, en una escuela religiosa, y hace tiempo que venía viendo el tema de la fila de varones y de mujeres, año 2019, un horror. O sea, por un lado yo explicaba eso, y por otro lado teníamos la fila, como la lista que alguien nombró, no me acuerdo si era Daisy, que dijo el listado de varones y después de mujeres. Eso por un lado. Y además el uniforme, las mujeres únicamente con falda y los varones con pantalón. A los que mis alumnas se volvieron locas, hicieron una carta y lograron a fines del año pasado poder vestirse como querían. O sea, después de 100 y pico de años que tenía esa escuela, fueron como quisieron, o sea, hicieron todo este planteo, este debate en clase, a puerta cerrada, la escuela de monjas alrededor, y en mi salón era una rebelión. Era un debate muy enriquecedor para mí, y bueno, lo lograron. Creo que ellos dicen que fue el mejor año de su vida porque sintieron que hicieron algo muy importante y la sociedad lo visibilizó. O sea, fue tan importante que la veían a las chicas que ya no usaban falda y seguían perteneciendo al mismo instituto de esta localidad tan chiquitita, como les contaba, de 4.000 habitantes. Eso quería compartir con ustedes. Me estoy acordando de un par de cosas. Me acuerdo de esa revolución que habían hecho unos varones y se habían ido todos de pollera. Me encantó, digo, de esto de querer desconstruir, digamos, en la escuela, y sacaron foto y todo. Habían decidido las chicas ir de pantalones y los varones fueron todos de pollera. Y después sí, también, digo, lo he compartido con mis compañeras,
que me ha pasado por ahí la experiencia de sentir esto, como dice Daisy, o bueno, ¿por qué primero, como preceptora, iba el listado de todos los varones, después el de las mujeres, y esto de en la primaria, el inicial, en algunas escuelas ya lo han modificado donde la fila es, digo, mezclado, como quieran, pero hay unas que todavía están. Primero salen las chicas, después salen los varones, pero en el acto de colación, cuando egresan, jardín, primario, secundaria, primero le entregamos la medalla y los diplomas a los varones y después se la entregamos a las mujeres. Digo, eso de, bueno, salen porque ustedes y después primero son los varones. Y me estaba acordando una anécdota cuando Mirta habla de esto de escuela de varones. En una de mis primeras elecciones, que vamos a hacer elecciones de delegado, voy con otra compañera a una escuela de varones a hacer una elección de delegados. Obviamente el afiliado era un profe varón, y estábamos ahí esperando que vengan los compañeros a votar, y pasa un chico, nos mira y nos dice, ¿la escoba? Y yo me maté de la risa cuando se fue, le dije, la dejé estacionada en la puerta. Evidentemente, ahí la única figura mujer de la escuela era la que limpiaba. Después el resto eran todos profes varones, el director y todo, pero bueno, nada. Una anécdota que me hizo reír muchísimo, el chico preguntándome por la escoba, así que sí, hay muchas de estas prácticas todavía en las escuelas que hay que modificar, y nosotros como docentes somos responsables de ese cambio cultural, ¿no? Cultural, estructural, todo junto. Ay, estaba por hablar. Parece que Héctor quería hablar y no le sale. No sé. No se te Está oye. silenciado, pero no se te oye. A ver ahí, pero no, nada. Boicot. Bueno, mientras que Héctor ahí resuelve los problemas técnicos, que seguramente es para bueno, saludar y dar el cierre, agradecerles que a las 9 de la noche de un jueves estén todavía conectados y conectadas. Recuerden que el lunes que viene vamos a subir la última clase teórica, y el jueves nos encontramos para hacer el cierre, así que estos dos Zoom van a quedar grabados y van a estar en el aula a partir de mañana. Recuerden bajar el material como para tenerlo a mano, difundirlo inclusive, sobre todo el material que compartieron los chicos para que llegue a más compañeros y compañeras. Así que nada, les agradezco a todos y especialmente a Lucas, a Gustavo. ¡Ay, se me fue! ¿Se fue? ¿Compañero? Se fue. Salió y está volviendo a entrar a ver si puede resolver el tema de la censura. Está bien. Está bien. Bueno, digo, agradecerles principalmente a los capacitadores, que como dice, no es un placer escucharlos, y también al resto de los aportes que vienen haciendo. Yo vengo aprendiendo, vengo anotando, vengo escuchando con mucho placer. Así que, a ver, Héctor, ahí, probar. Bueno, ahora. ¿Sí? Perfecto. Era Lucas, es obvio, no te dejaba hablar. Y bueno, a ver, me ve la mitad de la cara. Bueno, nada, agradecerles. Se me cayó el dispositivo con el cual sostengo mi teléfono. Agradecerles por la invitación. Nada, una experiencia totalmente nueva para mí.
y agradecerles a los compas también el coraje y la confianza, ¿no? para participar del espacio. A todos los que participaron, a todos los que participaron, muchas gracias. Espero poder participar en el próximo encuentro, por lo menos un poquito. Nada, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos, nos encontramos el jueves que viene entonces. Recuerden que el lunes está la tercera clase y última, bajen el material. Bárbaro. Bien. Nos vemos. A todos. Chau. Chao, gracias.